contado un mito peligroso y paralizante. Te han dicho que para cambiar tu vida necesitas un golpe de suerte, una revelación divina, una explosión de motivación que llegue como un rayo en un día de tormenta. Esperas ese día, esperas sentirte como un héroe de película, listo para conquistar el mundo al sonar el despertador. Pero la verdad, la dura y fría verdad, es que ese día no va a llegar. La transformación no empieza con un terremoto, sino con el temblor casi imperceptible de una sola decisión. El cambio no es un evento, es una arquitectura. Y tú, ahora mismo, vives en las ruinas de lo que podría ser, atrapado en una guerra que ni siquiera sabías que estabas librando. Una guerra que empieza cada mañana. En el silencio de tu habitación, el sonido del despertador no es una invitación a un nuevo día, es una sirena de combate, y cada mañana pierdes la primera batalla. Tu mano, moviéndose por un instinto que ya es más fuerte que tu voluntad, busca el botón de posponer. Solo 5 minutos más, te dices, pero no son 5 minutos de descanso, son 5 minutos de rendición, el primer contrato que firmas con la mediocridad antes incluso de abrir los ojos. En ese pequeño gesto, en esa negociación silenciosa, le cedes el control de tu día a la inercia, y la inercia, amigo mío, es una fuerza implacable. Te levantas, pero ya vas con retraso, no con el reloj, sino contigo mismo. Caminas por tu casa y cada objeto te grita en silencio. Es un museo de intenciones abandonadas. Ahí está el libro que empezaste hace 3 meses, con el marcapáginas atascado en el capítulo 2, una promesa de sabiduría que ahora solo acumula polvo, en la esquina. El lienzo en blanco que compraste en un arrebato de inspiración, mirándote con el reproche vacío de la creatividad encarcelada. Y en el armario, la ropa de deporte, todavía con la etiqueta puesta. Un monumento brillante y colorido a la persona activa y saludable que juraste ser el 1 de enero. No son solo cosas, son fósiles de tus buenas intenciones. Son los fantasmas de las versiones de ti que dejaste morir. Vives en el reino del mañana, un lugar maravilloso donde todo es posible. Mañana empezarás la dieta. Mañana te apuntarás al gimnasio. Mañana escribirás la primera página de esa novela. Mañana llamarás a ese cliente. Mañana ordenarás tus finanzas. Es un reino de sueños grandiosos y acciones inexistentes. El problema es que solo puedes vivir en el hoy, y en tu hoy no hay acción, solo el eco de las promesas de ayer y la vaga esperanza de un mañana que nunca se materializa. Estás cansado, pero no es un cansancio físico, el que se cura con 8 horas de sueño. Es un agotamiento existencial. Es el peso aplastante de saber lo que eres capaz de ser, día tras día. Elegir activamente no serlo. Es el veneno de la autotraición, goteando lentamente en tu alma. El enemigo no es la pereza. La pereza es un matón de patio de colegio, fácil de identificar y de vencer. Tu adversario es mucho más sutil, mucho más sofisticado. Es el mito de la gran hazaña, la creencia tóxica de que el progreso solo cuenta si es monumental. Desprecias los pequeños pasos porque tu mente está obsesionada con el salto de gigante. Quieres pasar de no leer nada a leer un libro a la semana. Quieres pasar de ser sedentario a correr una maratón. Quieres pasar de la procrastinación a una productividad legendaria de la noche a la mañana. Y como el abismo entre donde estás y donde quieres estar parece insalvable, eliges no moverte en absoluto. La inacción se convierte en tu refugio. El sofá, el móvil, la serie de turno, son tu trinchera en una guerra que has decidido no luchar. Te sientes tan abrumado por la magnitud de la montaña que ni siquiera te atas los cordones para dar el primer paso. Estás atado por cadenas que no puedes ver, pero cuyo peso sientes en cada músculo. No están hechas de acero, sino de frases. Frases como no tengo ganas, empiezo el lunes. No es el momento adecuado, necesito sentirme inspirado. Cada una de estas frases es un eslabón y con cada repetición la cadena se vuelve más gruesa, más pesada, anclándote con más fuerza al fango de la mediocridad. Corres en una rueda de hámster que tú mismo has construido, gastando una energía enorme para no moverte ni un centímetro. Te agotas cada día, pero no avanzas. El paisaje nunca cambia, el horizonte nunca se acerca. Tu vida se ha convertido en un laberinto de pasillos idénticos, donde cada día es una copia descolorida del anterior. Por la noche, a veces, la niebla se disipa por un momento. Ves vídeos de gente que lo ha conseguido. Lees artículos sobre disciplina y éxito. Y por un instante, sientes el fuego, la chispa. Haces planes. Te visualizas despertando a las 5 de la mañana, meditando, haciendo ejercicio, conquistando el mundo antes del desayuno. Te sientes poderoso, pero es un poder prestado, una motivación de segunda mano que se desvanece con el primer rayo de sol. Porque cuando suena la alarma, no te visita el héroe que planeaste ser, sino el esclavo de los hábitos que has cultivado durante años. Y el esclavo siempre gana. El contraste entre la vida que imaginas y la vida que vives es una herida abierta. Deseas claridad, pero vives en la confusión. Anhelas la disciplina, pero te gobierna el impulso. Sueñas con la libertad, pero eres prisionero de tus propias rutinas destructivas. Y esta disonancia, esta guerra civil interna te está destrozando.
Te sonríes en el espejo, pero tus ojos no. Mienten. Reflejan un vacío, una frustración sorda, el dolor silencioso de un potencial que se ahoga. Te has convertido en un espectador de tu propia vida, viendo cómo los días, las semanas y los años se escapan entre tus dedos como arena fina. Y la pregunta que te carcome por dentro, la que no te atreves a pronunciar en voz alta, es cada vez más fuerte. ¿Esto es todo? ¿Es esta la vida para la que estaba destinado? La sensación de estancamiento ya no es una molestia, es un dolor físico, un nudo en el estómago que te recuerda constantemente que el tiempo corre y tú sigues inmóvil, esperando un milagro que no llega. La vida, esta vida, no puede continuar así. Algo tiene que romperse. Y entonces llega la noche en que todo se rompe, pero no como imaginas. No hay un estallido dramático, no hay gritos contra el cielo, no hay un torrente de lágrimas liberadoras. Es un derrumbe silencioso, un colapso interno tan quieto y pesado como el polvo que se acumula sobre tus sueños. Estás sentada en el suelo de tu salón, rodeada por los fantasmas de tus intenciones. El lienzo en blanco te juzga, el libro a medio leer te acusa, la ropa de deporte en el armario se ríe en silencio, y por primera vez, no sientes frustración, no sientes rabia, sientes un vacío absoluto, la energía para seguir mintiéndote a ti misma, para seguir prometiéndote un mañana que nunca llega. Se ha agotado por completo, es el punto más bajo, es la rendición incondicional, y es precisamente aquí, en el epicentro de tu derrota, donde ocurre algo. No es una revelación divina ni la voz de un mentor resonando en tu cabeza, es algo mucho más pequeño. Tu mirada se posa en un taco de notas adhesivas amarillas, un objeto mundano, insignificante. Tu primer instinto, el instinto del viejo yo, es coger una y escribir otra lista grandiosa, llena de promesas épicas, levantarme a las 5 a.m., correr 10 kilómetros, escribir 3000 palabras, reinventar mi vida, la misma lista que has escrito 100 veces y que ha muerto 100 veces antes del amanecer. Pero esta vez tu mano se detiene, tu mente, por primera vez, está demasiado cansada para construir castillos en el aire, está demasiado agotada para el autoengaño. En un acto que no es de fuerza, sino de pura y absoluta claudicación, coges el bolígrafo, y en lugar de trazar el mapa de una conquista imposible, escribes una sola orden, una tarea tan pequeña, tan ridículamente simple, que es casi un insulto a tus antiguas ambiciones. No escribes una meta, escribes una tregua, un pacto con la realidad, 2 palabras, solo 2, hacer la cama, la miras, la frase te devuelve la mirada desnuda, sin la pompa de tus sueños grandilocuentes, no promete cambiar tu vida, no promete convertirte en un héroe, solo promete una cosa, que es posible, que se puede hacer, aquí y ahora, y en ese instante, el universo se reordena, la mentira que ha gobernado tu vida se hace añicos como un cristal, y la verdad, una verdad tan simple y tan brutal que te deja sin aliento. Emerge de los escombros, te han enseñado el guión al revés, has pasado toda tu vida esperando la motivación para poder actuar, esperando sentirte inspirado para empezar a escribir, esperando tener energía para ir al gimnasio, esperando sentir confianza para hacer esa llamada. Has estado esperando una causa que nunca llega, porque la motivación no es la causa de la acción, es la consecuencia. La confianza no es el requisito para empezar, es la recompensa por haber empezado. El fuego no se enciende esperando a que la leña se caliente sola, se enciende con la fricción de una sola cerilla. El enemigo nunca fue la pereza, el enemigo nunca fue la falta de tiempo, el enemigo nunca fue el mundo exterior. El enemigo era una idea venenosa, el mito de la gran hazaña, la creencia de que el progreso solo es válido si es monumental. Has estado despreciando los ladrillos porque estabas obsesionado con construir el palacio de un solo golpe, y como no podías, elegiste vivir entre los escombros. Pero ahora lo ves, ves que el palacio no se construye con un acto de magia, se construye ladrillo a ladrillo, una acción minúscula repetida con una disciplina implacable. Es la fuerza más poderosa del universo. No necesitas un milagro, necesitas un ritual, y aquí estás, en la encrucijada más importante de tu vida. No es una encrucijada visible, no hay señales de neón ni caminos que se bifurcan en un bosque, es una encrucijada interna, silenciosa, que definirá el resto de tus días. Tienes 2 opciones, solo 2, la primera es el camino de siempre, el camino conocido, cómodo, el del autoengaño. Puedes mirar esa nota, reírte de su simplicidad, arrugarla y tirarla a la papelera junto con las demás promesas rotas. Puedes volver a tu sofá, encender la televisión y seguir esperando ese rayo de motivación que nunca llegará. Puedes seguir siendo la víctima de tus circunstancias, la esclava de tus estados de ánimo. Puedes seguir viviendo en el reino del mañana, o puedes elegir el segundo camino, un sendero que empieza aquí mismo, en el suelo de tu salón, un camino que no promete nada más que el siguiente paso. Puedes aceptar la humilde verdad de esa nota. Puedes decidir que, aunque no puedas conquistar el mundo hoy,
Si puedes conquistar ese metro cuadrado de caos en tu dormitorio, puedes decidir que la primera victoria del día no será contra un dragón, sino contra las sábanas arrugadas. Es una decisión binaria, no hay término medio. O rompes el ciclo ahora con esta acción ridículamente pequeña, o el ciclo te romperá a ti día tras día, hasta que no quede nada de la persona que podrías haber sido. La elección no es sobre hacer la cama, es sobre quién va a estar al mando a partir de ahora. ¿Tus impulsos o tu intención? ¿Tu debilidad o tu disciplina? El futuro no se decide en una gran batalla lejana, se decide aquí, ahora, con un trozo de papel amarillo y la voluntad de ejecutar la orden más simple que te has dado jamás. No te levantas de un salto.no. Hay una banda sonora heroica sonando en tu cabeza. El sol de la mañana no parece diferente. El aire no huele a victoria. La transformación no empieza con un estallido, sino con un susurro tan bajo que casi lo ignoras. Es la mañana después de tu rendición. Suena la alarma, y por primera vez en años, la guerra silenciosa en tu mente tiene un nuevo contendiente. La voz de siempre, la del esclavo de los hábitos, empieza su letanía familiar. 5 minutos más, ¿qué más da? El día ya está perdido, estás cansado. Es una sirena seductora, la canción de cuna de la mediocridad. Pero hoy, algo es diferente. Hay otra voz. No es fuerte, no es inspiradora. Es la voz de la nota amarilla. Es la voz de un contrato. Una sola frase: hacer la cama. Tu mano, que durante años ha sido un misil teledirigido hacia el botón de posponer, se detiene en el aire. Hay una pausa. Un milisegundo de deliberación que contiene una eternidad de posibilidades. El viejo tú negocia, el nuevo tú ejecuta. No hay debates, no hay emoción. Simplemente te incorporas, tus pies tocan el suelo frío y es como si tomaras tierra en un nuevo planeta. Te diriges a los pies de la cama y empiezas a tirar de las sábanas. El movimiento es torpe, desacostumbrado. No es un acto de orden, es un acto de guerra. Cada pliegue que alisas es una pequeña trinchera ganada. Cada almohada que ahuecas es una bandera que plantas en territorio conquistado. Cuando terminas, das un paso atrás, miras esa superficie lisa, ese pequeño rectángulo de orden en medio del caos de tu habitación, y por primera vez entiendes, no es una cama hecha, es una declaración, es la prueba física. Tangible de que has cumplido tu primera promesa del día, es la primera victoria, y ocurre antes de que el mundo haya tenido siquiera la oportunidad de lanzarte su primer golpe. Esta es la arquitectura de tu nueva vida. No se construye con sueños, se construye con ladrillos, y este es el primer ladrillo. A partir de aquí, el proceso es simple, pero no es fácil. Exige una lealtad brutal a lo pequeño, una devoción casi religiosa a lo mundano. Primero, conquistas la mañana. La victoria sobre la cama se convierte en tu ancla. Es tu punto de referencia. No importa lo mal que vaya el resto del día, no importa cuántas batallas pierdas por la tarde. Esa primera victoria ya nadie te la puede quitar. Es la prueba de que eres capaz de imponerte a tu propia resistencia, y esa prueba, repetida cada mañana, empieza a reescribir el código, fuente de tu identidad. Ya no eres la persona que cede al primer impulso. Eres la persona que empieza el día con una intención cumplida, cada día. Esa pequeña acción te recuerda quién está al mando. Después aplicas la regla del 1. El viejo tú vivía abrumado por listas interminables. Ir al gimnasio, leer 50 páginas, meditar 1 hora. Escribir 1000 palabras, reorganizar toda la casa. Era una receta para el fracaso. El nuevo tú opera con una lógica diferente. La lógica del cirujano. Un solo objetivo. Después de hacer la cama, eliges una única cosa más. Una sola. No 2, no una lista. 1. Lavar el plato que dejaste anoche en el fregadero. Sacar la basura. Escribir un solo párrafo. Leer una sola página. Ponerte la ropa de deporte y estar de pie 5 minutos. La tarea debe ser tan ridículamente pequeña que la voz de la resistencia ni siquiera se molesta en protestar. El objetivo no es transformar tu vida en un día. Es construir una cadena de impulso. Hacer la cama te da la energía para lavar el plato. Lavar el plato te demuestra que puedes seguir. Es una bola de nieve. Una victoria lleva a la siguiente. Estás enseñando a tu cerebro un nuevo lenguaje. El lenguaje de la finalización. Estás acumulando evidencia de que eres alguien que termina lo que empieza. Por fin construyes la cadena. Compras un calendario de pared, el más grande y feo que encuentres, y cada día que cumples con tu ritual mínimo, tu victoria matutina y tu única tarea, dibujas una gran X roja sobre ese día. Al principio solo hay una X. Parece solitaria, insignificante. Pero al día siguiente, dibujas otra, y otra, y otra. Pronto tienes una línea, una cadena. Y tu único objetivo en la vida será reducir a una sola cosa, no romper la cadena. Esta cadena visual se convierte en tu mentor. Te hablas los días de sol, cuando te sientes fuerte, te aplaude. Pero su verdadero poder se revela en los días de tormenta. El día que llegas a casa agotado, sin ganas de nada.
El día que todo ha salido mal. Miras el calendario, ves esa cadena de X rojas, ves el trabajo que has invertido y el dolor de romper esa cadena se vuelve más grande que el dolor de hacer el esfuerzo. Así que lavas el maldito plato, haces la maldita cama al día siguiente, no por motivación, no por inspiración, lo haces por la cadena. La cadena se convierte en una fuerza externa más poderosa que tu debilidad interna. Y habrá días en que la rompas. No te voy a mentir, llegará un día en que la vida te golpeará tan fuerte que te quedarás en el suelo, cederás, pulsarás el botón de posponer, dejarás el plato en el fregadero, y a la mañana siguiente, te despertarás sintiendo el peso familiar de la autotraición. La voz del viejo yo volverá con una fuerza atronadora, lo ves, te lo dije, no puedes, eres un fraude, todo esto era una tontería. Y aquí, en este preciso momento, es donde se libra la verdadera batalla por tu alma. El viejo tú se habría rendido, habría tirado el calendario a la basura y habría pasado las siguientes semanas o meses revolcándose en la culpa, esperando otro golpe de inspiración para volver a empezar desde cero. Pero el nuevo tú es diferente. El nuevo tú mira el espacio en blanco en el calendario, duele, pero luego mira hacia atrás, a todas las X que lo preceden, y entiende una verdad fundamental: la disciplina no es la perfección, es la recuperación. El éxito no se mide por si te caes, sino por la rapidez con la que te levantas. Tu objetivo no es tener una cadena ininterrumpida para siempre. Tu objetivo es que el espacio entre una cadena rota y el comienzo de la siguiente sea de exactamente un día. Así que ese día, con el sabor amargo del fracaso en la boca, haces la cama, lavas el plato y dibujas una nueva X, la primera de una nueva cadena. Y al hacerlo, te demuestras a ti mismo que eres más fuerte que tu mayor error. Cada día que repites el proceso, algo cambia dentro de ti. Es imperceptible al principio, una corriente subterránea. Cada elección de levantarte en lugar de posponer, cada decisión de fregar el plato en lugar de dejarlo para mañana, cada microdecisión de ejecutar en lugar de dudar. Es un voto para la persona en la que te quieres convertir. El viejo tú era un demócrata del impulso. Gobernaba quien gritara más fuerte, el cansancio, el aburrimiento, la pereza. El nuevo tú es un constructor de sistemas. Creas un entorno y unas reglas donde la versión más elevada de ti misma tiene más probabilidades de ganar. Ya no dejas tu éxito al azar de cómo te sientas por la mañana. Lo garantizas a través de la arquitectura de tus rituales. La mentalidad empieza a cambiar. La frase no tengo ganas empieza a sonar extraña, irrelevante. Un piloto de avión no se pregunta si tiene ganas de revisar la lista de control antes de despegar. Un cirujano no se pregunta si tiene ganas de lavarse las manos antes de operar. Lo hacen porque es el proceso. Y tú empiezas a tratar tu vida con esa misma seriedad profesional. El ritual se convierte en tu armadura. El contraste se vuelve cada vez más nítido. Recuerdas al yo de antes, a esa persona que esperaba que el universo le entregara la motivación en una bandeja de plata, una persona que vivía a merced de sus emociones, una hoja llevada por el viento de sus caprichos. Ahora te miras en el espejo y ves a un arquitecto, un artesano, alguien que entiende que la confianza no es algo que se tiene, es algo que se construye con la argamasa de las promesas cumplidas. La confianza es el eco de la disciplina. El apartamento empieza a reflejar este cambio interno. Ya no es un museo de intenciones abandonadas, se está convirtiendo en un laboratorio de progreso. Un día, sin pensarlo, limpias el polvo del lienzo en blanco. Otro día, abres el libro y no lees una página, sino 3, no porque esté en una lista, sino porque la persona que hace su cama y lava su plato es también la persona que siente curiosidad. La energía que antes gastabas en negociar contigo mismo y en sentirte culpable, ahora está libre para ser invertida en crear. Los fantasmas del pasado no han desaparecido, pero su voz es más débil. Están siendo ahogados por el sonido constante y rítmico de tus acciones diarias. Has pasado meses construyendo los cimientos, colocando cada ladrillo con un cuidado minucioso. La estructura es sólida, es real. Y ahora, desde esta fortaleza que has construido con tus propias manos, miras hacia el horizonte, ves los viejos sueños, las grandes montañas que antes te paralizaban, pero ya no te parecen tan intimidantes. No porque se hayan hecho más pequeñas, sino porque tú te has hecho más grande. Te acercas al lienzo, aquel que durante años fue un monumento a tu parálisis. Lo miras, sientes el viejo temblor del miedo, la duda, pero ahora hay algo más, una calma, una certeza, la certeza de quien no necesita ver la cima para saber cómo dar el siguiente paso. Coges el pincel, sientes su peso en tu mano, es solo un objeto, pero ahora lo entiendes, como la nota amarilla, como el calendario, como el plato sucio. No es el objeto lo que importa, es la decisión que representa. Y ya no tienes que esperar a sentirte un artista para pintar. Ahora sabes que te convertirás en artista al pintar. El pincel se mueve. No hay un trueno en el cielo. No hay un coro de ángeles cantando.
Es solo un trazo de pintura negra sobre la tela blanca, un acto simple, casi violento en su sencillez. Y en ese momento, lo entiendes todo. Este primer trazo es exactamente lo mismo que alisar la primera sábana aquella mañana. Es el mismo silencio, la misma ausencia de ceremonia, la misma victoria humilde y absoluta sobre la inercia. No te has convertido en artista porque un rayo de inspiración te haya golpeado. Te estás convirtiendo en artista porque estás pintando. La identidad no precede a la acción. La identidad es el sedimento que dejan las acciones repetidas. Han pasado meses o quizás un año. El tiempo ha perdido su vieja textura, esa cualidad pegajosa y lenta de los días idénticos. Ahora fluye. El apartamento es el mismo, pero es un universo diferente. La luz que entra por la ventana parece iluminar objetos distintos. Ya no es un museo de intenciones abandonadas. Es un taller, un laboratorio. El lienzo en la esquina ya no está en blanco. Sostiene una pintura a medio terminar, una explosión de colores y formas imperfectas, pero vibrantes, vivas. Junto a él, una pila de libros. Algunos tienen marcapáginas cerca del final, otros están cerrados, terminados. El polvo ya no tiene la oportunidad de asentarse sobre ellos. Y en la entrada, las zapatillas de deporte no están impolutas en su caja. Están gastadas, con pequeñas salpicaduras de barros y con los lados. Testigos silenciosos de kilómetros de asfalto conquistados bajo el sol y la lluvia. Recuerdas a la persona que vivía aquí antes. La recuerdas con una mezcla de compasión y distancia, como si hablaras de un pariente lejano cuya historia te han contado. Esa persona que esperaba, que negociaba con la mañana, que vivía encadenada a la tiranía del no tengo ganas, que confundía el deseo con la decisión, se sentaba en este mismo suelo, ahogada por la magnitud de sus sueños, y elegía no hacer nada. Ahora te sientas en el mismo suelo, pero el aire es diferente. La persona que eres hoy no es una versión mejorada de la anterior, es una entidad fundamentalmente distinta, forjada en el fuego diario de 1000 pequeñas elecciones. No fue un milagro, no fue suerte, fue arquitectura. No busques el secreto en un libro de autoayuda ni en una conferencia motivacional. El secreto está en el calendario colgado en la cocina, cubierto de cruces rojas tan densas que casi ocultan los números. El secreto está en el sonido del agua corriendo en el fregadero cada mañana, sin excepción. El secreto está en el hábito de atarse los cordones de las zapatillas incluso cuando cada fibra de tu ser grita que te quedes en casa. Fue la cama hecha cuando estabas enfermo. Fue el plato lavado cuando estabas agotado. Fue la página leída cuando solo querías desaparecer en la luz azul de una pantalla. Fueron cientos de días sin glamour, sin aplausos, sin testigos. Cientos de días en los que la única recompensa era trazar esa X roja antes de dormir. Cientos de actos de disciplina silenciosa que, sumados, provocaron un terremoto en tu alma. Antes, tus sentimientos eran tus amos. Te despertabas y consultabas tu estado de ánimo como un marinero consulta el tiempo. Si había sol emocional, quizás actuabas. Si había tormenta, te quedabas en el puerto. Vivías a merced de una fuerza impredecible y caprichosa. Ahora, tus sentimientos son simplemente datos. Son pasajeros en el coche. Pero tú conduces. Reconoces el cansancio, la duda, el miedo. Les das un asiento, pero no les entregas el volante. Nunca más. La voz del viejo yo, la del saboteador, todavía susurra de vez en cuando. Te dice que no es suficiente, que otros lo hacen mejor, que vas a fracasar. La diferencia es que ahora ya no te sientas a debatir con ella. Has aprendido a no negociar con terroristas. Simplemente actúas. Y el sonido de tus acciones es siempre más fuerte que el susurro de tus dudas. Y esta es la verdad universal que has desenterrado bajo las ruinas de tu antigua vida. Nunca se trató de la cama. Nunca se trató del plato. Nunca se trató de correr o de pintar. Se trataba de demostrarte a ti mismo de una manera física innegable que tu palabra tiene valor, que cuando te das una orden, la cumples. Se trataba de forjar una nueva identidad no a través de afirmaciones en el espejo, sino a través de la evidencia acumulada. La confianza que sientes ahora no es un estado mental, es una reputación que te has ganado contigo mismo. Tu lienzo en blanco puede ser un plan de negocio. Tu libro a medio leer puede ser una conversación difícil que has estado evitando. Tu ropa de deporte sin estrenar puede ser la decisión de cuidar por fin tu salud. Todos libramos la misma guerra en campos de batalla diferentes, pero las armas de la victoria son siempre las mismas. Empieza con algo tan pequeño que sea imposible no hacerlo. Conviértelo en un ritual no negociable. Mide tu progreso de forma visible, y cuando falles, porque fallarás, concédete exactamente un día de luto antes de empezar de nuevo. La grandeza no es un destino, es un sistema operativo. Así que aquí estás, de pie en tu taller. Ya no eres un espectador, eres un arquitecto. El futuro ya no es una niebla aterradora, sino un bloque de mármol en bruto. No sabes qué forma final tendrá, pero sabes exactamente cómo empezar a esculpirlo, golpe a golpe, día a día, con la misma paciencia y la misma disciplina con la que aprendiste a hacer la cama. No necesitas esperar a sentirte
Fuerte, no necesitas esperar a sentirte inspirado. Esas son las viejas mentiras. La fuerza y la inspiración no son las causas de la acción, son sus hijas. Deja de esperar las ganas. Las ganas son un lujo, no un requisito. La vida que deseas está al otro lado de los sentimientos que no quieres sentir. Es una decisión, es una declaración. Es la frase que te define a partir de ahora. El juramento que grabas en la puerta de tu mente cada mañana. Ya no hay negociación, solo ejecución. Hoy actúo incluso sin ganas. Te han contado un mito peligroso y paralizante que se ha instalado en tu mente como un parásito silencioso. Te han dicho que para cambiar tu vida necesitas un golpe de suerte, una revelación divina, una explosión de motivación que llegue como un rayo en un día de tormenta. Y tú, obediente, esperas ese día mágico en que sonar el despertador se sienta como la llamada a una batalla épica que estás destinado a ganar. Esperas sentirte como un héroe de película, con una banda sonora atronadora en tu cabeza, listo para conquistar el mundo antes del primer café. Pero la verdad, la dura, fría y afilada verdad, es que ese día no va a llegar, nunca. La transformación no empieza con un terremoto que sacude tus cimientos, empieza con el temblor casi imperceptible de una sola decisión en el silencio de tu habitación cuando nadie te mira. El cambio no es un evento, es una arquitectura. Y tú, ahora mismo, vives en las ruinas de lo que podría ser, atrapado en una guerra que ni siquiera sabías que estabas librando. Una guerra que empieza y termina cada mañana. En los primeros 5 minutos después de abrir los ojos, la lucha silenciosa se libra en tu dormitorio cada amanecer. El sonido del despertador no es una invitación a un nuevo día, es una sirena de combate. Y cada mañana, sin excepción, pierdes la primera batalla. Tu mano, moviéndose por un instinto que ya es más fuerte que tu voluntad, se desliza por la oscuridad y busca a tientas el botón de posponer. Solo 5 minutos más, te dices, pero no son 5 minutos de descanso, son 5 minutos de rendición. Es el primer contrato que firmas con la mediocridad antes incluso de que tus pies toquen el suelo. En ese pequeño gesto, en esa negociación silenciosa contigo mismo, le cedes el control de tu día a la inercia. Y la inercia, amigo mío, es una fuerza implacable, una gravedad que siempre tira hacia abajo, hacia el sofá, hacia la distracción, hacia el mañana. Te levantas, pero ya vas con retraso. No con el reloj, sino contigo mismo. Has empezado el día con una deuda. Una pequeña traición que mancha todo lo que viene después. Caminas por tu casa y cada objeto te grita en silencio. Tu apartamento no es un hogar, es un museo de intenciones abandonadas. Ahí está el libro que empezaste hace 3 meses con un fervor renovado, ahora con el marcapáginas atascado en el capítulo 2, una promesa de sabiduría que solo acumula polvo y reproche. En la esquina, el lienzo en blanco que compraste en un arrebato de inspiración, mirándote con el insulto vacío de la creatividad encarcelada. Y en el armario, la ropa de deporte, todavía con la etiqueta brillante. Un monumento colorido y sintético a la persona activa y saludable que juraste ser el 1 de enero. No, son solo cosas, son fósiles de tus buenas intenciones. Son los fantasmas de las versiones de ti que dejaste morir por inanición. Vives exiliado en el reino del mañana, un lugar maravilloso, etéreo, donde todo es posible. En el reino del mañana eres disciplinado, eres productivo, eres valiente. Mañana empezarás la dieta, mañana te apuntarás al gimnasio, mañana escribirás la primera página de esa novela que te quema por dentro, mañana llamarás a ese cliente difícil, mañana ordenarás tus finanzas y te enfrentarás a la realidad de tus números. Es un reino de sueños grandiosos y acciones inexistentes. El problema, la trágica ironía, es que solo puedes vivir en el hoy, y en tu hoy. No hay acción, solo el eco de las promesas de ayer y la vaga, adictiva esperanza de un mañana que nunca se materializa. Estás cansado, pero no es un cansancio físico, de ese que se cura con 8 horas de sueño reparador. Es un agotamiento existencial. Es el peso aplastante de saber exactamente lo que eres capaz de ser día tras día, elegir activamente no serlo. Es el veneno de la autotraición, goteando lentamente en tu alma, una gota cada vez que pospones la alarma. Una gota cada vez que eliges la comodidad en lugar del crecimiento. Tu verdadero enemigo no es la pereza. La pereza es un matón de patio de colegio, ruidoso y fácil de identificar. Tu adversario es mucho más sutil, mucho más sofisticado. Es el mito de la gran hazaña, la creencia tóxica, implantada en tu cerebro por películas y discursos vacíos, de que el progreso solo cuenta si es monumental. Desprecias los pequeños pasos porque tu mente está obsesionada con el salto de gigante. Quieres pasar de no leer nada a devorar un libro a la semana. Quieres pasar de ser completamente sedentario a correr una maratón en 3 meses. Quieres pasar de la procrastinación crónica a una productividad legendaria de la noche a la mañana. Y como el abismo entre dónde estás y dónde quieres estar parece insalvable, aterrador, eliges lo más seguro. Eliges no moverte en absoluto. La inacción se convierte en tu refugio. El sofá, el móvil,
La serie de turno, son tu trinchera en una guerra que has decidido no luchar. Te sientes tan abrumado por la magnitud de la montaña que ni siquiera te molestas en atarte los cordones para dar el primer paso. Estás atado por cadenas que no puedes ver, pero cuyo peso sientes en cada músculo, en cada respiración. No están hechas de acero, sino de frases. Frases que te repites como un mantra de autodestrucción. Frases como no tengo ganas, empiezo el lunes, no es el momento adecuado, necesito sentirme inspirado primero. Cada una de estas frases es un eslabón y con cada repetición, la cadena se vuelve más gruesa, más pesada, anclándote con más fuerza al fango de la mediocridad. Corres en una rueda de hámster que tú mismo has construido con tus propias excusas, gastando una energía enorme para no moverte ni un solo centímetro. Te agotas cada día, pero no avanzas. El paisaje nunca cambia, el horizonte nunca se acerca. Tu vida se ha convertido en un laberinto de pasillos idénticos, donde cada día es una copia descolorida y ligeramente más triste del anterior. Por la noche, a veces, la niebla se disipa por un momento. Ves videos de gente que lo ha conseguido, lees artículos sobre disciplina y éxito, y por un instante fugaz, sientes el fuego, la chispa, haces planes, te visualizas despertando a las 5 de la mañana, meditando en silencio, haciendo ejercicio mientras el mundo duerme, conquistando el planeta antes del desayuno. Te sientes poderoso, pero es un poder prestado, una motivación de segunda mano que se desvanece con el primer rayo de sol, porque cuando suena la alarma, no te visita el héroe que planeaste ser, sino el esclavo de los hábitos que has cultivado durante años. Y en la cruda realidad de la mañana, el esclavo siempre gana. El contraste entre la vida que imaginas en tu cabeza y la vida que vives en la realidad es una herida abierta. Deseas claridad, pero vives en una confusión permanente. Anhelas la disciplina, pero te gobierna el impulso del momento. Sueñas con la libertad, pero eres prisionero de tus propias rutinas destructivas. Y esta disonancia, esta guerra civil interna te está destrozando por dentro. Te sonríes en el espejo, pero tus ojos no mienten. Reflejan un vacío, una frustración sorda. El dolor silencioso de un potencial que se ahoga. Te has convertido en un espectador de tu propia vida, viendo cómo los días, las semanas y los años se escapan entre tus dedos como arena fina. Y la pregunta que te carcome por dentro, la que no te atreves a pronunciar en voz alta, es cada vez más fuerte, más insistente. ¿Esto es todo? ¿Es esta la vida para la que estaba destinado? La sensación de estancamiento ya no es una molestia. Es un dolor físico, un nudo en el estómago que te recuerda constantemente que el tiempo corre y tú sigues inmóvil, esperando un milagro que no llega, una motivación que nunca llama a tu puerta. La vida, esta vida, no puede continuar así, algo tiene que romperse, y entonces llega la noche en que todo se rompe, pero no como imaginas. No hay un estallido dramático, no hay gritos contra el cielo, no hay un torrente de lágrimas liberadoras. Es un derrumbe silencioso, un colapso interno tan quieto y pesado como el polvo que se acumula sobre tus sueños. Estás sentada en el suelo de tu salón, a oscuras, rodeada por los fantasmas de tus intenciones. El lienzo en blanco te juzga con su pureza intacta. El libro a medio leer te acusa con su silencio. La ropa de deporte en el armario se ríe de ti con su brillo nuevo, y por primera vez, no sientes frustración, no sientes rabia, sientes un vacío absoluto, la energía para seguir mintiéndote a ti misma, para seguir prometiéndote un mañana que nunca llega. Se ha agotado por completo. Es el punto más bajo. Es la rendición incondicional. Has tocado fondo. Y es precisamente aquí, en el epicentro de tu derrota, donde ocurre algo. No es una revelación divina, ni la voz de un mentor resonando en tu cabeza. Es algo mucho más pequeño, mucho más humilde. Tu mirada se posa en un taco de notas adhesivas amarillas, un objeto mundano, insignificante, olvidado en la mesa de centro. Tu primer instinto, el instinto del viejo yo, es coger una y escribir otra lista grandiosa, llena de promesas épicas, levantarme a las 5 a.m., correr 10 kilómetros, escribir 3000 palabras, reinventar mi vida por completo, la misma lista que has escrito 100 veces y que ha muerto 100 veces antes del amanecer, pero esta vez tu mano se detiene, tu mente, por primera vez en años, está demasiado cansada para construir castillos en el aire, está demasiado agotada para el autoengaño. En un acto que no es de fuerza, sino de pura y absoluta claudicación, coges el bolígrafo, y en lugar de trazar el mapa de una conquista imposible, escribes una sola orden, una tarea tan pequeña, tan ridículamente simple, que es casi un insulto a tus antiguas ambiciones. No escribes una meta, describes una tregua, un pacto con la realidad. 2 palabras, solo 2, hacer la cama. La miras, la frase te devuelve la mirada desnuda, sin la pompa de tus sueños grandilocuentes. No promete cambiar tu vida. No promete convertirte en un héroe de la noche a la mañana. Solo promete una cosa, que es posible, que se puede hacer, aquí, ahora. Y en ese instante, el universo se reordena. La mentira que ha gobernado tu vida se hace añicos como un cristal. Y la verdad, una verdad tan simple y tan brutal que te deja sin aliento.
Emerge de los escombros. Te han enseñado el guión al revés. Has pasado toda tu vida esperando la motivación para poder actuar, esperando sentirte inspirado para empezar a escribir, esperando tener energía para ir al gimnasio, esperando sentir confianza para hacer esa llamada importante. Has estado esperando una causa que nunca llega, porque la motivación no es la causa de la acción, es la consecuencia. La confianza no es el requisito para empezar, es la recompensa por haber empezado. El fuego no se enciende esperando a que la leña se caliente sola, se enciende con la fricción de una sola cerilla. El enemigo nunca fue la pereza, el enemigo nunca fue la falta de tiempo, el enemigo nunca fue el mundo exterior. El enemigo era una idea venenosa, el mito de la gran hazaña, la creencia de que el progreso solo es válido si es monumental. Has estado despreciando los ladrillos porque estabas obsesionado con construir el palacio de un solo golpe, y como no podías, elegiste vivir entre los escombros. Pero ahora lo ves. Ves que el palacio no se construye con un acto de magia, se construye ladrillo a ladrillo, una acción minúscula, repetida con una disciplina implacable. Es la fuerza más poderosa del universo. No necesitas un milagro, necesitas un ritual. Y aquí estás, en la encrucijada más importante de tu vida. No es una encrucijada visible. No hay señales de neón ni caminos que se bifurcan en un bosque. Es una encrucijada interna, silenciosa, que definirá el resto de tus días. Tienes dos opciones, solo dos. La primera es el camino de siempre, el camino conocido, cómodo, el del autoengaño. Puedes mirar esa nota, reírte de su simplicidad, arrugarla y tirarla a la papelera junto con las demás promesas rotas. Puedes volver a tu sofá, encender la televisión y seguir esperando ese rayo de motivación que nunca llegará. Puedes seguir siendo la víctima de tus circunstancias, la esclava de tus estados de ánimo. Puedes seguir viviendo en el reino del mañana, o puedes elegir el segundo camino, un sendero que empieza aquí mismo, en el suelo de tu salón, un camino que no promete nada más que el siguiente paso. Puedes aceptar la humilde verdad de esa nota. Puedes decidir que, aunque no puedas conquistar el mundo hoy, si puedes conquistar ese metro cuadrado de caos en tu dormitorio. Puedes decidir que la primera victoria del día no será contra un dragón, sino contra las sábanas arrugadas. Es una decisión binaria, no hay término medio. O rompes el ciclo ahora con esta acción ridículamente pequeña, o el ciclo te romperá a ti día tras día, hasta que no quede nada de la persona que podrías haber sido. La elección no es sobre hacer la cama, es sobre quién va a estar al mando a partir de ahora. ¿Tus impulsos o tu intención? ¿Tu debilidad o tu disciplina? El futuro no se decide en una gran batalla lejana, se decide aquí, ahora, con un trozo de papel amarillo y la voluntad de ejecutar la orden más simple que te has dado jamás. No te levantas de un salto, no hay una banda sonora heroica sonando en tu cabeza. El sol de la mañana no parece diferente, el aire no huele a victoria. La transformación no empieza con un estallido, sino con un susurro tan bajo que casi lo ignoras. Es la mañana después de tu rendición. Suena la alarma, y por primera vez en años, la guerra silenciosa en tu mente tiene un nuevo contendiente. La voz de siempre, la del esclavo de los hábitos, empieza su letanía familiar. 5 minutos más que más da, el día ya está perdido, estás cansado. Es una sirena seductora, la canción de cuna de la mediocridad. Pero hoy, algo es diferente. Hay otra voz, no es fuerte, no es inspiradora, es la voz de la nota amarilla, es la voz de un contrato, una sola frase: hacer la cama. Tu mano, que durante años ha sido un misil teledirigido hacia el botón de posponer, se detiene en el aire. Hay una pausa, un milisegundo de deliberación que contiene una eternidad de posibilidades. El viejo tú negocia, el nuevo tú ejecuta. No hay debate, no hay emoción, simplemente te incorporas. Tus pies tocan el suelo frío y es como si tomaras tierra en un nuevo planeta. Te diriges a los pies de la cama y empiezas a tirar de las sábanas. El movimiento es torpe, desacostumbrado. No es un acto de orden, es un acto de guerra. Cada pliegue que alisas es una pequeña trinchera ganada. Cada almohada que ahuecas es una bandera que plantas en territorio conquistado. Cuando terminas, das un paso atrás, miras esa superficie lisa, ese pequeño rectángulo de orden en medio del caos de tu habitación, y por primera vez entiendes, no es una cama hecha, es una declaración, es la prueba física, tangible y irrefutable de que has cumplido tu primera promesa del día. Es la primera victoria, y ocurre antes de que el mundo haya tenido siquiera la oportunidad de lanzarte su primer golpe. Esta es la arquitectura de tu nueva vida. No se construye con sueños, se construye con ladrillos, y este es el primer ladrillo. A partir de aquí, el proceso es simple, pero no es fácil. Exige una lealtad brutal a lo pequeño, una devoción casi religiosa a lo mundano. Primero, conquistas la mañana. La victoria sobre la cama se convierte en tu ancla, es tu punto de referencia.
No importa lo mal que vaya el resto del día, no importa cuántas batallas pierdas por la tarde. Esa primera victoria ya nadie te la puede quitar. Es la prueba de que eres capaz de imponerte a tu propia resistencia, y esa prueba, repetida cada mañana, empieza a reescribir el código fuente de tu identidad. Ya no eres la persona que cede al primer impulso, eres la persona que empieza el día con una intención cumplida, cada día. Esa pequeña acción te recuerda quién está al mando. Después, aplicas la regla del 1. El viejo tú vivía abrumado por listas interminables. Ir al gimnasio, leer 50 páginas, meditar 1 hora. Escribir 1000 palabras, reorganizar toda la casa. Era una receta para el fracaso. El nuevo tú opera con una lógica. Diferente es la lógica del cirujano. Un solo objetivo. Después de hacer la cama, eliges una única cosa más. Una sola. No dos. No una lista. Una. Lavar el plato que dejaste anoche en el fregadero. Sacar la basura. Escribir un solo párrafo. Leer una sola página. Ponerte la ropa de deporte y estar de pie 5 minutos. La tarea debe ser tan ridículamente pequeña que la voz de la resistencia ni siquiera se molesta en protestar. El objetivo no es transformar tu vida en un día, es construir una cadena de impulso. Hacer la cama te da la energía para lavar el plato. Lavar el plato te demuestra que puedes seguir. Es una bola de nieve. Una victoria lleva a la siguiente. Estás enseñando a tu cerebro un nuevo lenguaje, el lenguaje de la finalización. Estás acumulando evidencia de que eres alguien que termina lo que empieza. Por fin construyes la cadena. Compras un calendario de pared, el más grande y feo que encuentres, y cada día que cumples con tu ritual mínimo, tu victoria matutina y tu única tarea, dibujas una gran X roja sobre ese día. Al principio solo hay una X, parece solitaria, insignificante, pero al día siguiente dibujas otra y otra y otra. Pronto tienes una línea, una cadena, y tu único objetivo en la vida será reducir una sola cosa, no romper la cadena. Esta cadena visual se convierte en tu mentor. Te hablas los días de sol, cuando te sientes fuerte, te aplaude, pero su verdadero poder se revela en los días de tormenta. El día que llegas a casa agotado, sin ganas de nada, el día que todo ha salido mal. Miras el calendario, ves esa cadena de X rojas, ves el trabajo que has invertido, y el dolor de romper esa cadena se vuelve más grande que el dolor de hacer el esfuerzo. Así que lavas el maldito plato, haces la maldita cama al día siguiente, no por motivación, no por inspiración, lo haces por la cadena. La cadena se convierte en una fuerza externa más poderosa que tu debilidad interna, y habrá días en que la rompas. No te voy a mentir, llegará un día en que la vida te golpeará tan fuerte que te quedarás en el suelo, cederás, pulsarás el botón de posponer, dejarás el plato en el fregadero, y a la mañana siguiente, te despertarás sintiendo el peso familiar de la autotraición. La voz del viejo yo volverá con una fuerza atronadora. Lo ves, te lo dije, no puedes, eres un fraude, todo esto era una tontería. Y aquí, en este preciso momento, es donde se libra la verdadera batalla por tu alma. El viejo tú se habría rendido, habría tirado el calendario a la basura y habría pasado las siguientes semanas o meses revolcándose en la culpa, esperando otro golpe de inspiración para volver a empezar desde cero. Pero el nuevo tú es diferente. El nuevo tú mira el espacio en blanco en el calendario, duele, pero luego mira hacia atrás, a todas las X que lo preceden, y entiende una verdad fundamental: la disciplina no es la perfección, es la recuperación. El éxito no se mide por si te caes, sino por la rapidez con la que te levantas. Tu objetivo no es tener una cadena ininterrumpida para siempre. Tu objetivo es que el espacio entre una cadena rota y el comienzo de la siguiente sea de exactamente un día. Así que ese día, con el sabor amargo del fracaso en la boca, haces la cama, lavas el plato y dibujas una nueva X, la primera de una nueva cadena. Y al hacerlo, te demuestras a ti mismo que eres más fuerte que tu mayor error. Cada día que repites el proceso, algo cambia dentro de ti. Es imperceptible al principio, una corriente subterránea. Cada elección de levantarte en lugar de posponer, cada decisión de fregar el plato en lugar de dejarlo para mañana, cada microdecisión de ejecutar en lugar de dudar. Es un voto para la persona en la que te quieres convertir. El viejo tú era un demócrata del impulso. Gobernaba quien gritara más fuerte, el cansancio, el aburrimiento, la pereza. El nuevo tú es un constructor de sistemas. Creas un entorno y unas reglas donde la versión más elevada de ti misma tiene más probabilidades de ganar. Ya no dejas tu éxito al azar de cómo te sientas por la mañana. Lo garantizas a través de la arquitectura de tus rituales. La mentalidad empieza a cambiar. La frase no tengo ganas empieza a sonar extraña, irrelevante. Un piloto de avión no se pregunta si tiene ganas de revisar la lista de control antes de despegar. Un cirujano no se pregunta si tiene ganas de lavarse las manos antes de operar. Lo hacen porque es el proceso. Y tú empiezas a tratar tu vida con esa misma seriedad profesional. El
Ritual se convierte en tu armadura. El contraste se vuelve cada vez más nítido. Recuerdas al yo de antes, a esa persona que esperaba que el universo le entregara la motivación en una bandeja de plata, una persona que vivía a merced de sus emociones, una hoja llevada por el viento de sus caprichos. Ahora te miras en el espejo y ves a un arquitecto, un artesano, alguien que entiende que la confianza no es algo que se tiene, es algo que se construye con la argamasa de las promesas cumplidas. La confianza es el eco de la disciplina. El apartamento empieza a reflejar este cambio interno. Ya no es un museo de intenciones abandonadas, se está convirtiendo en un laboratorio de progreso. Un día, sin pensarlo, limpias el polvo del lienzo en blanco. Otro día, abres el libro y no lees una página, sino 3. No porque esté en una lista, sino porque la persona que hace su cama y lava su plato es también la persona que siente curiosidad. La energía que antes gastabas en negociar contigo mismo y en sentirte culpable, ahora está libre para ser invertida en crear. Los fantasmas del pasado no han desaparecido, pero su voz es más débil. Están siendo ahogados por el sonido constante y rítmico de tus acciones diarias. Has pasado meses construyendo los cimientos, colocando cada ladrillo con un cuidado minucioso. La estructura es sólida, es real, y ahora, desde esta fortaleza que has construido con tus propias manos, miras hacia el horizonte. Ves los viejos sueños, las grandes montañas que antes te paralizaban, pero ya no te parecen tan intimidantes. No porque se hayan hecho más pequeñas, sino porque tú te has hecho más grande. Te acercas al lienzo, aquel que durante años fue un monumento a tu parálisis. Lo miras, sientes el viejo temblor del miedo, la duda, pero ahora hay algo más, una calma, una certeza, la certeza de quien no necesita ver la cima para saber cómo dar el siguiente paso. Coges el pincel, sientes su peso en tu mano, es solo un objeto, pero ahora lo entiendes, como la nota amarilla, como el calendario, como el plato sucio. No es el objeto lo que importa, es la decisión que representa. Y ya no tienes que esperar a sentirte un artista para pintar. Ahora sabes que te convertirás en artista al pintar. El pincel se mueve. No hay un trueno en el cielo. No hay un coro de ángeles cantando. Es solo un trazo de pintura negra sobre la tela blanca. Un acto simple, casi violento en su sencillez. Y en ese momento, lo entiendes todo. Este primer trazo es exactamente lo mismo que alisar la primera sábana aquella mañana. Es el mismo silencio, la misma ausencia de ceremonia, la misma victoria humilde y absoluta sobre la inercia. No te has convertido en artista porque un rayo de inspiración te haya golpeado. Te estás convirtiendo en artista porque estás pintando. La identidad no precede a la acción. La identidad es el sedimento que dejan las acciones repetidas. Han pasado meses, o quizás un año. El tiempo ha perdido su vieja textura, esa cualidad pegajosa y lenta de los días idénticos. Ahora fluye. El apartamento es el mismo, pero es un universo diferente. La luz que entra por la ventana parece iluminar objetos distintos. Ya no es un museo de intenciones abandonadas. Es un taller, un laboratorio. El lienzo en la esquina ya no está en blanco. Sostiene una pintura a medio terminar, una explosión de colores y formas imperfectas, pero vibrantes, vivas. Junto a él, una pila de libros. Algunos tienen marcapáginas cerca del final, otros están cerrados, terminados. El polvo ya no tiene la oportunidad de asentarse sobre ellos. Y en la entrada, las zapatillas de deporte no están impolutas en su caja. Están gastadas, con pequeñas salpicaduras de barro seco en los lados. Testigos silenciosos de kilómetros de asfalto conquistados bajo el sol y la lluvia. Recuerdas a la persona que vivía aquí antes. La recuerdas con una mezcla de compasión y distancia. Como si hablaras de un pariente lejano cuya historia te han contado. Esa persona que esperaba, que negociaba con la mañana, que vivía encadenada a la tiranía del no tengo ganas, que confundía el deseo con la decisión. Se sentaba en este mismo suelo, ahogada por la magnitud de sus sueños, y elegía no hacer nada. Ahora te sientas en el mismo suelo, pero el aire es diferente. La persona que eres hoy no es una versión mejorada de la anterior, es una entidad fundamentalmente distinta, forjada en el fuego diario de 1000 pequeñas elecciones. No fue un milagro, no fue suerte, fue arquitectura. No busques el secreto en un libro de autoayuda ni en una conferencia motivacional. El secreto está en el calendario colgado en la cocina, cubierto de cruces rojas tan densas que casi ocultan los números. El secreto está en el sonido del agua corriendo en el fregadero cada mañana, sin excepción. El secreto está en el hábito de atarse los cordones de las zapatillas incluso cuando cada fibra de tu ser grita que te quedes en casa. Fue la cama hecha cuando estabas enfermo. Fue el plato lavado cuando estabas agotado. Fue la página leída cuando solo querías desaparecer en la luz azul de una pantalla. Fueron cientos de días sin glamour, sin aplausos, sin testigos. Cientos de días en los que la única recompensa era trazar esa X roja antes de dormir. Cientos de actos de disciplina silenciosa que, sumados, provocaron un terremoto en tu alma. Antes, tus sentimientos eran tus amos.
Te despertabas y consultabas tu estado de ánimo como un marinero consulta el tiempo. Si había sol, emocional, quizás actuabas. Si había tormenta, te quedabas en el puerto. Vivías a merced de una fuerza impredecible y caprichosa. Ahora, tus sentimientos son simplemente datos. Son pasajeros en el coche, pero tú conduces. Reconoces el cansancio, la duda, el miedo. Les das un asiento, pero no les entregas el volante. Nunca más. La voz del viejo yo, la del saboteador, todavía susurra de vez en cuando. Te dice que no es suficiente, que otros lo hacen mejor, que vas a fracasar. La diferencia es que ahora ya no te sientas a debatir con ella. Has aprendido a no negociar con terroristas. Simplemente actúas. Y el sonido de tus acciones es siempre más fuerte que el susurro de tus dudas. Y esta es la verdad universal que has desenterrado bajo las ruinas de tu antigua vida. Nunca se trató de la cama. Nunca se trató del plato. Nunca se trató de correr o de pintar. Se trataba de demostrarte a ti mismo de una manera física innegable que tu palabra